El periodismo en Colombia es una labor jodida. Se requiere de mucha dedicación para sacar un producto de audio, visual o audiovisual. También requiere de tiempo, recursos y capacidades físicas y mentales. También hay que decir que este trabajo se lleva a cabo principalmente en ámbitos de impacto social. Y en un país como Colombia tenemos que hablar de un tema un tanto complicado. El conflicto. Según el Centro de Memoria Histórica, desde 1977 hasta el 2015 se registraron 152 asesinatos a periodistas. Esto sin contar las amenazas, extorsiones y secuestros que han sufrido algunos de ellos. Desde el 2004 hasta el 2015 bajaron los índices de asesinatos, sin embargo aumentaron los de amenazas y censura. En los departamentos del Valle del Cauca, Antioquia, Santander, Cundinamarca y Caquetá son los que más han sido afectados por el ataque a periodistas. A nivel nacional nos enfrentamos a intimidaciones, amenazas, extorsiones, desplazamientos, censura y hasta la misma muerte. Estas son las problemáticas a las que nos tenemos que enfrentar los periodistas. A partir de 2006 hasta el 2014 se registraron tasas de amenaza a periodistas inferiores que los años anteriores. Entre ellas, la más alta fue la del 2007, con 180 amenazas. Ahora, en el 2018, entre enero y julio, hubo 89, mientras que en el 2017 fueron 65 en el mismo periodo de tiempo. Y en todo el año fueron 120 las registradas. ¿Estamos volviendo a épocas oscuras para el periodismo? Informar en Colombia siempre ha sido un riesgo, pues llevamos más de medio siglo en conflictos armados bastante fuertes y con tan poca seguridad por parte del Estado. La Unidad Nacional de Protección y la Fiscalía, quienes son los encargados de brindar esta seguridad, no están actuando con rapidez frente a este tema. A Alberto Castaño, comunicador bogotano amenazado, la Fiscalía le dijo que por ahí en unos 5 meses le podrían colaborar, pero que no se fuera de su casa porque si no, no lo podían ayudar. Si esto pasa en la capital del país, imagínense lo que puede llegar a pasar en la periferia. Tal es el caso de Amalfi Rosales, una periodista que trabajaba en La Guajira y estaba cubriendo un caso de corrupción en el que se encontraba vinculado al gobernador del departamento. Estaba relacionado con una banda criminal del lugar. Tiempo después le llegaban mensajes como vaya preparando su tumba o cosas por el estilo. Una noche sufrió un atentado en su casa en la que se encontraba junto con su familia. No tuvo más opción que irse a la capital y alejarse de esta investigación. Así como pasó con Floralba Núñez, que con apenas 31 años de edad fue asesinada cuando se disponía a ingresar a la emisora La Prefería. ¿Y por qué la mataron? Porque denunciaba sin miedo, porque hacía lo que un periodista tenía que hacer, y la silenciaron. El 8 de septiembre, casi 2 años después, se dio a conocer que Juan Camilo Ortiz, alias El Bebé o El Loco, fue condenado a 47 años y medio de prisión por autor material del caso de Floralba. Los gremios regionales y demás periodistas del país quedaron indignados con este caso. La asesinaron por censurarla y tuvieron que pasar 2 años para que sentenciaran a su verdugo. Además de Floralba Núñez, también quedó en la memoria de los laboyanos otro periodista silenciado, Nelson Carvajal Carvajal, que el 16 de abril de 1998, a sus 35 años de edad, cuando salía del colegio en el que dictaba clases, recibió 7 disparos que automáticamente lo dejaron muerto. Tuvieron que pasar 19 años para que algo ocurriera con el caso de Nelson. La Corte Interamericana de Derechos Humanos citó al Estado a audiencia pública por aparente responsabilidad del caso. Casi 2 décadas tuvieron que pasar. La familia tuvo que irse del país por miedo. Y un testigo clave, que era Pablo Emilio Betancourt, fue asesinado por unos sicarios que iban en motocicleta. Otros casos ocurridos en el departamento son los de Pablo Emilio Medina Mota, Gimber Perdomo Zamora y Manuel Macías. Así como ellos, la mayoría de periodistas asesinados trabajaban en medios regionales y denunciaban lo que pasaba en el municipio o departamento. Entrevistamos a algunos periodistas de la zona surcolombiana para que nos dieran su opinión. Los riesgos, bueno, para quienes trabajan directamente con medios de comunicación, pues que los actores implicados en este conflicto, los actores directos, se sientan amenazados por el trabajo periodístico y el trabajo de comunicación. Creo que ese es el principal riesgo. Y para quienes no trabajamos directamente en medios de comunicación, lo que ya les explicaba, los diferentes problemas
que surgen a raíz de este conflicto, que es nuevamente la parte económica, social y política de cada uno de nuestros escenarios. En términos de la vida, pues lo pueden amenazar, lo pueden asesinar, lo pueden, en cierto modo, exiliar, ¿cierto? Las amenazas pueden exiliar a un periodista, o este periodista también de una u otra manera prefiere autocensurarse para protección de su vida. Estos riesgos que aparecen y que se presentan en el ejercicio del periodismo ocurren en diferentes contextos, en diferentes partes del mundo, sobre todo en aquellos donde hay algunas fuerzas poderosas que se enfrentan a otras y en el medio queda quien debe informar la situación. Cuando uno está ahí, en medio de esos dos grandes poderes, pues está en medio de dos intereses que quizá lo que yo diga no le sirva al uno, pues le sirva al otro, o no le sirva al otro y no le sirva al otro. Y cuando los dos quieren acallar a ese periodista o que el periodista se ponga en función de ellos, empieza a generarse esa situación de riesgo. Hay sectores que no quieren que muchas cosas se sepan. Sectores de poder, medios que tienen mucho poder. Entonces, los medios que contratan a los periodistas les dicen qué decir y qué no decir. En el conflicto, el periodista está en medio de la información de dos sectores. A unos que le conviene decir lo que pasa en el conflicto y a otros que no les conviene decir lo que pasa en el conflicto. Hay manuales que se han construido muy claves para que los periodistas sigamos protocolos que nos disminuyan el riesgo en el cubrimiento de conflictos armados. Entre esos, por ejemplo, recuerdo uno muy clave que es que un periodista no debe vestir prendas de ningún grupo armado en el marco de una confrontación. Uno no puede como periodista ir a arrojarse como carne de cañón al conflicto, porque también prevalece la vida. Tampoco es llenarnos de miedo y hacerlo de la tortuga, meternos en un caparazón y escondernos. No, es encontrar aliados en el proceso, es encontrar apoyo, hacer redes de apoyo entre otros periodistas, con otras estrategias de comunicación y sobre todo con la misma comunidad. Lo más importante es buscar la información y buscar la verdad en quienes se han visto relacionados directamente. ¿Y eso qué es? Bajar hasta las comunidades, ir hasta las comunidades porque son ellos quienes han vivido realmente este posconflicto. Lo que necesitamos es unos periodistas con alta capacidad de entender de fondo cuál ha sido la conflictividad, los orígenes de la conflictividad colombiana, pero sobre todo periodistas y comunicadores que tengan la posibilidad o el deseo de aportar a la construcción de un país en paz y próspero, que es el que todos estamos esperando construir. Hay que narrarlo desde la realidad de esa gente que ha sufrido, de esa gente que ha vivido el conflicto, de esa gente que ha estado en los dos sectores. Poder ser neutral es fundamental, buscar la mayor objetividad posible en los dos sectores, en las dos partes, buscando siempre el interés social. Colombia se vio marcada por un hecho importante en el año 2016. Se terminó el conflicto con el grupo armado a la margen de la ley de las FARC, que por más de 50 años afectaron la integridad de los colombianos y, por qué no, de los periodistas también. El primer paso que yo creo que permite este acuerdo es que el periodismo comience a acercarse a la verdad, ¿cierto? Y comience a dejar a un lado precisamente la oficialidad para la reconstrucción de la misma, de la verdad, y acercarse precisamente que puede llegar otra vez a las regiones, que puede llegar otra vez a acercarse a la gente, que puede llegar otra vez allá, a las realidades que muchas veces no las hemos sabido contar bien. Creo que el proceso de paz dejó, mientras hubo negociación, se centró en las guerrillas, se centró en sus comandantes, en narrar la vida de lo que pasa al interior del proceso, pero luego ya firmado el proceso de paz, pues ha permitido que el conflicto cambie la narrativa a una narrativa de las víctimas, de los territorios, y que otros empiecen a ser protagonistas de ese acuerdo, de ese posacuerdo tras la firma del proceso de paz. Yo creo que el periodista, vuelvo y repito, mientras pertenezca a una línea económica, es muy difícil que sea objetivo para hablar de proceso de paz, porque debe responder a unos intereses políticos y económicos, entonces la objetividad se pierde.
Como nos damos cuenta, ser periodista es difícil. En Colombia es un gallo. Es un gallo buscar la objetividad y no perjudicar a nadie, porque de todos lados hay intereses de por medio. Es más, si los mismos medios de comunicación aportan a este conflicto, entonces resulta difícil trabajar en él y no salir con problemas de ahí. Afortunadamente, parece que hoy en día ya es más fácil narrar los episodios oscuros de Colombia, pues contamos con herramientas que nos permiten un mayor manejo de la información, de las entrevistas y de los análisis. Sin embargo, esto no implica que haya dejado de ser peligroso tratar con estos temas, de ver el lado feo de Colombia y de que la gente no se toque al hablar del conflicto. Por eso debemos tener en cuenta la importancia de conocer todas las posiciones. Ver todas las perspectivas es una de las ventajas que dejó el postacuerdo. Recurrir a excombatientes de ambos lados, víctimas, campesinos y ciudadanos para conocer su opinión acerca del conflicto que por varios años nos ha acogido. Esto permite nuevas formas de narrar. Esas narrativas deben ser incluyentes, no discriminatorias y tener en cuenta ambas partes del conflicto. A pesar de lo difícil que pueda llegar a ser, el periodismo contemporáneo cuenta con herramientas que permiten la investigación y el análisis de la mejor forma posible sin poner en riesgo nuestra integridad.